Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast en el que, pues acá, de este lado del micrófono, Freud Chicken platica con ustedes lo que estamos viendo, lo que me parece interesante, lo que creo que puede ser digno de algún comentario. Y bueno, una diferencia de lo que estamos haciendo este año, a diferencia de otros, pues, y de cosas, bueno, y de la costumbre tradicional de este podcast que ya supera, pues, ciertamente los 200 episodios, muchas gracias a todos por su continuo apoyo, es que, aunque habitualmente nos dedicamos a la temporada en curso, pues ocasionalmente estamos también retomando series que fueron de otro momento, que a lo mejor pues pasaron desapercibidas o lo que sea y bueno, pues por esa razón vale la pena darles un espacio. Y en esta ocasión tocará el turno a hablar de 2.5 Dimensional Seduction, que ese es su nombre original, o Onigoriri, como es conocida más amablemente por su versión cortita de Nijigen no Ririsa, no me acuerdo si así se dice exactamente, pero bueno, ustedes seguramente saben a qué serie me refiero, a la de la chica cosplayer que pues eso hace cosplays de un personaje llamado Liliel y que pues bueno, se emitió el año pasado y que bueno, pues tuvo algunos puntos interesantes. Tengo que contarles que apenas en realidad llevo vista la primera mitad. Cuando la pusieron en Netflix, que yo ahí estaba viendo algunas series desde el año pasado, pues me apareció entre las recomendaciones. No sabía yo que estaba en Netflix, así que pues empecé a verla así como de a poquito, ¿no? Paulatinamente. Y me quedé hasta la mitad porque hasta ahí llega lo que tiene Netflix. Ya después, averiguándole un poquito más, me entero que los 24 episodios que la componen están disponibles en otra plataforma, así que pues seguramente continuaré viéndola pues por aquel lado, aunque de momento esta primera mitad pues tuvo que ser así, o más bien fue así. Y tengo que decirles que aunque el primer par de episodios quizá no me pareció especialmente impresionantes, a lo largo de la serie las cosas te van ganando, pues. Y pues para quien no la ha visto o no sabe de qué se trata, les vamos a platicar, como siempre, una breve sinopsis de las cosas y luego iremos un poquito a lo que me parece más interesante. Pues en esta serie tenemos pues a nuestro protagonista, Masamune Okumura, quien es el presidente y único miembro en realidad del club de manga de la escuela. Bueno, pues a él le pasa lo que le ha pasado a muchas otras personas de estas series de anime, ¿no? Que sus senpai, los que estaban, pues digamos, en grados superiores al suyo, pues ya se graduaron, no hay nuevos miembros por la razón que sea, y pues se ha quedado solo con el club, por así decirlo. Y bueno, pues el club se ha convertido en este punto de la historia al principio, pues en un refugio para Okumura, porque pues él tiene obviamente pues aficiones de otaku que no necesariamente son muy bien vistas en general. Ha llenado el club de una colección bastante nutrida de artículos y demás que probablemente no debería tener. Y en fin, pues se ha entregado por completo a esta vida dentro de este club como tal, ¿no? Y bueno, la cosa cambia un poquito cuando una estudiante de primer año, es decir, que es su kohai un estudiante de menor grado, vamos, llega al club con la intención de unirse, ¿no? Él en principio pues no tenía muchas intenciones de buscar nuevos miembros, ciertamente, y mucho menos, lo dice muy expresamente, mucho menos tiene la intención de entrar en contacto como con personas que pertenezcan a la tercera dimensión, digamos, ¿no? Entendiendo que el anime, los videojuegos y demás, pues están ubicados en una digamos, segunda dimensión plana, ¿no? De
donde no hay, donde la realidad, digamos, pues no tiene mucha injerencia como tal. Y bueno, pues para su sorpresa, Ririsa, que es el nombre de esta, pues de esta chica que llega con la intención de unirse, podría decirse que opera en una dimensión intermedia, digamos, en la dimensión 2.5, de ahí el título de esta serie, ¿no? ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, a que del universo, digamos, de la segunda dimensión, donde habitan, donde residen los personajes que los otaku aman, digamos, pues ella se desprende, por así decirlo, a través del cosplay, ¿no? Y da la casualidad que ella hace cosplay de su personaje favorito, que es Liliel, un personaje de una serie pues, que ya tiene ciertos años, y que coincidentemente es el personaje favorito de Okumura. Es pues lo que podríamos decir su waifu, ¿no? El personaje de quien está más enamorado, que la conoce pues ahora sí que completamente, que es un gran coleccionista de pues de todo lo que haya salido con respecto a ella, tanto obviamente oficial como de manufactura doujin. En fin, o sea, es un tipo pues que está completamente embelesado con este personaje. Y pues resulta que Ririsa también. Resulta que ambos tienen en común la pasión por ese mismo personaje. Y la manera que ella tiene de expresar esa pasión es, decíamos, a través del cosplay. Entonces, pues ni tarda ni perezosa, Ririsa pues simplemente se pone el cosplay, obviamente avergonzando mucho a Okumura en el proceso, porque inesperadamente comienza a desnudarse casi frente a él. Y bueno, pues bueno, esto le da cierto candor a la serie, cierta emoción en ese sentido. Pero en fin, lo importante a final de cuentas es este momento en el que ella ya completamente, pues con el cosplay puesto, ¿no? Se presenta ante Okumura y él no tiene otra más que admitir que es prácticamente como si Liliel hubiese salido de la segunda dimensión y se hubiese materializado frente a él, cosa que lo confunde mucho, ¿no? Porque en principio pues él ha rechazado enamorarse o sentirse emocionado, excitado quizás si quieren, por personas de la realidad, ¿no? Por personas que forman parte de la tercera dimensión. Y ver a Liliel materializarse ante sus ojos prácticamente pues le confunde en ese sentido, porque básicamente pues es el amor de su vida, ¿no? Y tenerla frente a él como si vamos, ¿no? Como si existiera en la tercera dimensión, pues es una experiencia sumamente impactante, por lo menos para él. Pero bueno, pues con esto es con lo que arranca esta serie, que aunque pinta para tener pues pues bastantes tintes románticos, sobre todo pues entre Ririsa y Okumura, por cierto, pues también se da el tiempo de tocar el tema del cosplay de una forma que me parece pues muy interesante en términos generales, ¿no? Y es que pues vamos, ¿no? Este tipo de actividad que es natural, y bueno, no sé si natural sea la palabra, pero que es muy recurrente, digamos, entre quienes son fans del anime y demás, pues tiene muchas vicisitudes, muchas vertientes, digamos, a partir de las cuales se puede construir pues toda una historia, básicamente, ¿no? Vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? El cosplay como actividad lúdica, como actividad, digamos, como que forma parte de de otra serie de actividades, es algo, bueno, que en términos generales a mí siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Voy a tratar de aclarar lo que estoy queriendo decir. Miren, esta cuestión de los otaku, digamos, las comunidades de fans y todo esto, trae consigo una serie de conductas, una serie de circunstancias y situaciones dentro de la realidad, digamos, que son peculiares y llamativas y no suceden en todos los ámbitos necesariamente, ¿no? O sea, o no suceden de la misma forma en todos los ámbitos.
me explico, ¿no? O sea, nosotros vemos anime, leemos manga, leemos novelas ligeras, jugamos videojuegos, lo que sea que hagamos que vaya en función de esta comunidad de fans, no se limita únicamente a eso, vamos, ¿no? Si existe una palabra como otaku para referirse a quienes somos aficionados a esto, vamos, con distintas tonalidades, desde luego, ¿no? Yo sé que la historia de esa palabra es de por sí una historia compleja, que en ocasiones ha sido utilizada por medios y por personas de manera maliciosa como una forma para practicarle bullying a personas que tienen este tipo de afición, simplemente por el hecho de ser diferentes o lo que sea. O sea, yo sé que la palabra en sí misma tiene una historia larga y compleja, en la cual pues hemos tenido pues distintas circunstancias, ¿no? Tanto algunas positivas como negativas. Creo que hoy, actualmente, algunas de estas cosas han cambiado y es una palabra que bien sirve para designar, ahora sí, quizá, a una comunidad de fans que está orientado a ciertos tipos, no exclusivamente los mismos, pero ciertos tipos de contenido, de producciones, de historias, de estética, como he mencionado en otras ocasiones, y que, bueno, pues de alguna manera todos operamos o nos sentimos atraídos hacia esa cuestión en particular, ¿no? Y bueno, pues ya dentro de esta comunidad de fans hay una enorme variedad de actividades que pueden, pues formar parte de ella, ¿no? Independientemente de que no todo el mundo participe de todas, ¿no? Y ahí pues la lista es larguísima, ¿no? O sea, obviamente están las convenciones, por ejemplo, ¿no? Que hay quien pues no puede dejar de asistir y de estar ahí y de entrar en comunidad y contacto, ¿no? Dentro de las convenciones pues obviamente podemos encontrar personas que se dedican al arte también, ¿no? A crear su propio arte, ya sea como doujin, o sea una interpretación personal de los personajes o de sus historias, lo cual muchas veces puede ser pues de contenido para adultos, por ejemplo, no siempre, pero también puede serlo, o bueno, gente que hacemos lo que estoy haciendo yo, ¿no? Algún tipo de contenido como podcast, como TikToks o lo que sea, que van de la mano con esta cultura en general. Y pues en cierto modo, bueno, no. Y finalmente decía yo, el cosplay también es una de estas actividades que están muy implicadas aquí. Y pues cosplayers hay de todos tipos, ¿no? De todos tipos, sabores y colores, ¿no? Desde los completamente amateurs, ¿no? Que se ponen un disfraz pues a lo mejor no muy elaborado, no muy detallado, y que pues simplemente dan el tipo, ¿no? Para que se les reconozca como cierto personaje en un momento dado, que disfrutan pues de usar el disfraz, aunque sea un disfraz no muy bien detallado, ¿no? Y de ahí hasta los cosplayers profesionales que, bueno, en nuestro país todavía no se desarrolla, me parece, una industria o un negocio como tal de cosplay profesional, como si lo hay en Japón y en otras partes del este de Asia, pero ciertamente algunos elementos que forman parte de esta comunidad lo han llevado ya a niveles muy muy altos, en los cuales pues a lo mejor a través de servicios como OnlyFans o lo que sea, o pueden pues sí recibir algún tipo de compensación económica que ciertamente estoy casi seguro que no alcanza para todo lo que por el otro lado se le invierte a la confección de los trajes, ¿no? De los disfraces y a todo lo demás que muchas veces implica, ¿no? Porque pues vamos, los cosplayers más dedicados que yo he visto y que tengo fortuna de conocer, pues son personas que ciertamente le dedican muchísimo a esta actividad, mucha inversión económica y de tiempo, y que, bueno, por ejemplo, cuando han completado, lo he visto varias veces, ¿no? Una vez que completan un atuendo nuevo, un traje nuevo, después de pues muchas pruebas, de pruebas de maquillaje, en fin, de un montón de cosas que hay, de un trabajo preliminar que se hace, pues a veces luego ya la cosa concluye, obviamente pues en una gira de convenciones, pero también en una, a lo mejor en una sesión fotográfica que se realiza en algún lugar, en un estudio o en un lugar al aire libre o lo que sea, y que es un trabajo pues enorme básicamente, ¿no? Un trabajo muy 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 grande,
¿no? De producción y postproducción después para que esas fotos lleguen después a las redes sociales y todo el mundo pueda pues apreciarlas, ¿no? Apreciar el enorme trabajo que cosplayers hacen en ese sentido. Entonces, bueno, pues ciertamente hay muchísimo trabajo que no necesariamente es remunerado, vamos, que pues que se desarrolla en torno a estas comunidades de fans, ¿no? Y esto es muy muy interesante. Obviamente, pues quien está dentro de la comunidad de fans, dentro del ámbito de lo otaku, por ejemplo, pues lo puede llegar a ver como algo normal, ¿no? Es decir, hay quien hace eso y está chido. Y entonces si yo voy a una convención o a un evento o lo que sea y voy con mi cámara o con mi celular, lo que sea, pues tal vez pues tengo la oportunidad de tomarme una foto con un cosplayer o una cosplayer que me agrade, que me guste, y sentir un poco como si estuviera tomándome una foto con el personaje mismo, ¿no? Porque básicamente esa es la intención, un poco, ¿no? Como sacar a los personajes de la segunda dimensión y ponerlo en este término intermedio. Para quien está fuera de la comunidad, esto puede ser muy extraño, ¿no? Porque, pues, como muchas cosas que tienen que ver con estas comunidades de fans, otras personas pueden ver esto como algo infantil, ¿no? Como algo que no se ha superado, como una etapa en la que se quedó alguien atrasado, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, lo voy a decir como lo dicen ellos, ver caricaturas es cosa de niños. Disfrazarse de los personajes es cosa de niños. Dibujar a los personajes también es cosa de niños. Y que una vez que uno se vuelve adulto y tiene otros intereses, tiene otras preocupaciones o lo que sea, pues esto deja de ser interesante o deja de ser importante, se abandona y con ello hay una cierta concepción de que se madura en ese sentido. Y pues sí, desde fuera esto puede ser percibido como algo inmaduro, pero que curiosamente también, aparte de lo inmaduro, está equiparado con lo perverso, ¿no? Muchas veces el cosplay, por ejemplo, y el arte y demás, que sí tiende, en algunas ocasiones tiende bastante hacia lo erotizado, que esto es interesante también, pues se equipara precisamente con eso, ¿no? Como con la perversión. Y entiendo de dónde viene, ¿no? Porque estamos pensando en algo que combina lo infantil desde ese punto de vista. O sea, estoy hablando desde fuera de la comunidad de fans. Estamos pensando en algo que combina lo infantil o lo que debería de ser infantil con lo abiertamente sexual, y eso es algo que desde ese punto de vista es incompatible. Entonces, bueno, pues de ahí surge la percepción de que de esto se trata, pues, en una perversión. Pero pues otras observaciones más, menos prejuiciosas, vamos a decirlo así, pues han observado de este tipo de actividades de fans, pues cosas mucho más interesantes, ¿no? Primero que nada, por ejemplo, que la comunidad de fans, a la que ahora podemos designar como otaku, es una comunidad identitaria. Es decir, que estas aficiones, estos intereses, forman parte de nuestra identidad en un cierto nivel. Es decir, obviamente hay quien puede convertir esto en una parte muy importante y a lo mejor pues muy muy grande de su propia identidad. Hay quien lo puede mantener integrado como un aspecto más de una variedad de identidades diferentes, pues, que también le componen y que también le son importantes. Y hay otros que a lo mejor lo tienen en un nivel muy mínimo, pero nunca lo abandonan del todo y siguen formando parte de la comunidad de una manera u otra, ¿no? Esto pasa en realidad con una pues enorme variedad de comunidades identitarias, digamos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues son como a ciertas características definitorias que forman parte de la personalidad de un individuo en distintos grados, como decía hace un minuto, pero que también están, le ponen en contacto con otros individuos que en sus respectivos niveles, digamos, comparten este aspecto de su identidad. Y bueno, esto no es algo que se limita a los otaku, básicamente, ¿no? Esto es algo que puede ser tan grande y tan amplio como la nacionalidad, ¿no? Es decir, como decirnos mexicanos, colombianos, argentinos, peruanos, ecuatorianos o lo que seamos, ¿no? Y que eso de alguna manera ya traza una línea de identidad con respecto a otros, por ejemplo, ¿no? No somos lo mismo
los mexicanos de los guatemaltecos o los salvadoreños, ¿no? Aunque seamos vecinos prácticamente, o de los estadounidenses, aunque también seamos vecinos. Y aún dentro de eso, pues hay otras diversidades, digamos, de identidad en ese nivel geográfico del que estoy hablando, ¿no? Porque pues no es lo mismo los chihuahuenses de los neoleoneses, no es lo mismo los chilangos de los guerrerenses, por ejemplo. En fin, o sea, hay de todas maneras ciertas diferencias aún en esos niveles geográficos, y lo mismo pasa con todo, ¿no? Con diferencias en términos de sexo, en términos de género, en términos de clase social, en términos de profesión, en términos de aficiones, en términos de, bueno, y una enorme variedad de cosas que pueden atomizar este tema de la identidad hasta niveles, pues hasta los niveles más pequeñitos que ustedes gusten y deseen, ¿no? Y que, bueno, pues muchas de estas comunidades y de estas identidades entran en conflicto con otras, ¿no? Y eso es una de las cosas que son muy, muy interesantes aquí. Lo curioso es que, pues, quienes se han dedicado a observar desde un punto de vista académico, vamos a ponerlo así, a las comunidades de cosplay, por ejemplo, es que, y creo que con las comunidades otaku funciona en términos generales, es que es una identidad que no necesariamente permanece estática en el tiempo, ¿no? Es decir, una cosplayer, ¿no? Puede jugar de alguna forma con la identidad a través del cosplay, y esa es una de sus características fundamentales, ¿no? Porque, pues, la mayoría de los cosplayers, ¿no? No se limitan siempre a un solo personaje, ¿no? Sino que más bien tratan de encarnar una gran variedad de personajes que pueden llegar a ser muy diversos, ¿no? O sea, lo mismo pueden representar papeles tiernos que papeles muy agresivos, lo mismo pueden interpretar a personajes muy sensuales o muy eróticos que a personajes que son mucho más recatados, por otro lado, por ejemplo. Lo mismo pueden representar a personajes masculinos que a personajes femeninos, independientemente del género y del sexo del propio cosplayer, ¿no? Que de alguna manera pues hay obviamente infinidad de técnicas y maneras de hacer esas representaciones, que ya sea cambiando el propio género para acomodarse al personaje a través de la ropa, a través de todo esto, o cambiando el género del personaje haciendo una reinterpretación del mismo. Es decir, el cosplay permite una gran fluidez en el terreno de la identidad a través de esta actividad que es performática, ¿no? Es decir, que es algo que de alguna manera uno asume a partir o a través de la ropa, el maquillaje y todo esto que uno puede ponerse, básicamente, ¿no? Y que, pues, para quien lo ve sin el prejuicio, digamos, ¿no?, de considerarlo algo infantil o perverso, pues puede darse cuenta de que una vez que uno de alguna manera asume cierto rol en ese sentido, pues sí, pero juega con estos rasgos de personalidad, con estos rasgos de identidad y demás, pues que lo hacen algo como muy, muy interesante desde el punto de vista de la experiencia personal, tanto del cosplayer en sí, como de quien pues atestigua, digamos, esta experiencia. Y esto además pues tiene otros niveles, digamos, de integración y desintegración. Vamos, por ejemplo, pues que los grupos de cosplayers pues muchas veces se integran en función de los intereses que pueden tener en un momento dado, ¿no? Es decir, si hoy estamos interesados, por decir algo, en One Piece y hacemos cosplays dedicados a esta serie, a esta historia, pues es natural que otros cosplayers que tengan las mismas intereses, digamos, pues se junten con nosotros, ¿no? Y a lo mejor incluso hay ciertos acuerdos en ese sentido para que en un determinado evento se presenten con cosplays de esta misma serie y designados cada personaje, de tal manera que no haya repeticiones o que cuando las haya sean distintas variantes, yo qué sé, ¿no? Y pueden ser comunidades que se constituyan y se disuelvan en cuanto a de un evento al otro, por ejemplo, ¿no? De un evento al que sigue, a lo mejor, pues algunos miembros ya no estarán interesados en el siguiente grupal, como le llaman, ¿no? De cosplay grupal. Y se derivarán hacia otros lados, en fin, o sea, puede haber una gran variedad de integraciones y desintegraciones en todos los sentidos, ¿no? Mostrando un poquito cómo esta actividad de fans permite jugar con esa fluidez.
Y bueno, para no desviarnos del todo del tema, porque todo esto de alguna manera funciona a manera de introducción de lo que yo pues pude observar en esta primera mitad de la serie, es que pues sí, ¿no? Justo en esta primera mitad la historia nos permite contrastar distintas experiencias de cosplay, básicamente, ¿no? Al menos nos presenta pues muy claramente como 3 variantes. La primera evidentemente pues es Ririsa, ¿no? Que pues es una chica en particular cuyo interés de hacer el cosplay es el de encarnar, representar, vamos, a un personaje que ama, ¿no? A un personaje que la ha llenado de sueños en cierta medida, que la ha hecho feliz, que le ha dado pues un sentido estético, ¿no? En cierta forma, pues, y que ella aprecia de una manera muy significativa, ¿no? Ririsa no hace otro cosplay más que el de Liliel. Y bueno, lo interesante de esto es que pues, digo, tenemos ciertos atisbos de la obra original de la que deviene tanto Liliel como Ashford, el coprotagonista, digamos, de aquella historia. Entonces, a través de estos personajes tenemos como ciertos atisbos de esa historia que va un poco como por debajo, ¿no? Como en el canal de fondo, digamos, de esta historia. Y pues vemos que es un personaje que en realidad tiene una historia muy larga y compleja, por lo visto, ¿no? Y que se expresa estos cambios, digamos, como de su personalidad, de sus intereses, de su enfoque, de sus tribulaciones dadas en un momento determinado a través del vestuario en sí, ¿no? Tiene vestuarios que son, pues, por ejemplo, muy, muy llamativos, muy exuberantes quizá. Tiene atuendos que son más bien recatados también. Tiene algunos que a través de pequeños detalles, como ciertos listones de color y demás, demuestran momentos específicos de la vida y obra, digamos, de este personaje en todo el sentido, y que pues pueden ser representados a través de ese vestuario, pero también a través de la encarnación del personaje mismo, ¿no? Cuando Ririsa comienza a ir pues ahora sí que a los eventos, a tratar de integrarse dentro de este entorno, pues parte de lo que hace que sea llamativo no solo es la calidad del atuendo y del maquillaje y de la peluca y de todo el ajuar, digamos, ¿no? A través del cual ella se transforma en Liliel, sino también en su profundo conocimiento del personaje, ¿no? Un personaje cuyas poses, por ejemplo, cuyas expresiones y tal, son todas extraídas de sus distintas iteraciones del manga, del anime, en fin, de distintas formas, pues, que los fans reconocen y que ese es el puente de comunicación, ¿no? O sea, una vez que ella está en personaje, por así decirlo, ella efectivamente se convierte en el personaje, o al menos esa es la intención. Y la manera de transmitirlo es esto, ¿no? Al hacer las poses y las expresiones que son propias del personaje y que los demás pueden reconocer. Ese es el punto y nada más, ¿no? Es un tipo de comunicación no verbal, ciertamente, pero que es significativa para ambos, tanto para ella, que está representando el personaje, como para los fans que la están reconociendo como tal y que admiten, pues, o son capaces de admitir que existe esta, pues vamos, que se está como materializando. La misma circunstancia que vive Okumura, digamos, ¿no? Pero en un contexto controlado y decidido, ¿no? En el que, si bien hay cierta conciencia de que a quien estás viendo es a una persona que no es el Liliel, que no es el personaje, sino que estás, pues esto, ¿no? Viviendo a una persona que está simplemente representando un papel y hay cierta conciencia de ello. El hecho de que la fantasía pueda materializarse hasta un nivel que te lleve a casi olvidar esta cuestión es lo que le da un valor muy fundamental, cierta autenticidad, digamos, ¿no? Y esto, pues, básicamente se configura a partir de lo que yo llamaba encarnación, digamos, ¿no? Y por encarnación, pues, estoy haciendo referencia a algo que aprendí brevemente, bueno, que he aprendido brevemente a través de las artes marciales. No es que yo sea un practicante, vamos, ¿no? Sino que sé que las artes marciales, por ejemplo, sobre todo se tratan de encarnar los movimientos, de encarnar
las técnicas de encarnar el trabajo en sí a través de la constante repetición y perfeccionamiento de las formas, de las figuras. Esto no es exclusivo de las artes marciales, en realidad es algo que forma parte de un montón de prácticas corporales, físicas, vamos, ¿no? Que básicamente apelan o buscan que el propio cuerpo integre, por así decirlo, los movimientos, la técnica, la fuerza, la figura, todo lo que de alguna manera implica una práctica en sí, para poder hacerla de una manera casi automática en el momento determinado, por supuesto, ¿no? Y ese es el éxito fundamental de todo este tipo de prácticas. Y pues la manera en la que Irisa aborda el cosplay en ese sentido va por ahí también. O sea, constituye una práctica que encarna al personaje en todos los sentidos, ¿no? En expresión, en conducta, en personalidad y demás, para que pues básicamente la barrera de la realidad se difumine un poco en esta comunicación no verbal, digamos, que hay entre ella y los asistentes a los eventos, los fotógrafos en este caso, que son quienes pues se llevan a través de la fotografía. Es curioso, ¿no? Como hay como una retroalimentación en ese sentido, pero se llevan a través de la fotografía la experiencia que tienen oportunidad de palpar, no con el tacto, vamos, ¿no? Sino de percibir a través de sus sentidos de forma natural, con sus ojos y demás, ¿no? Y digo, me parece que es como una comunicación que es interesante, pues, ¿no? Porque la cosplayer, en este caso Irisa, hace un esfuerzo por materializar un personaje que existe, digamos, en la segunda dimensión, y los fotógrafos devuelven a ese personaje, vamos, a la segunda dimensión también a través de la fotografía, ¿no? La fotografía que captura el momento en el que la cosplayer hace esa transformación, y ellos la devuelven y le dan una nueva identidad, por así decirlo, un nuevo extra a un personaje que originalmente solo tenía esas dos dimensiones y que ahora tiene una representación adicional que se ha vuelto también de dos dimensiones, pero que tiene otro cariz, digamos, otra cualidad que también lo vuelve en un nivel artístico muy muy interesante. Y esa es la aproximación de Irisa, ¿no? Luego pues tenemos la introducción de un segundo personaje también muy interesante, que pues no es otra que Mayuri, ¿no? Mayuri que se nos presenta en principio como una profesora, ¿sí? Como la profesora pues a quien Okumura y Irisa van a pedir el favor de que se convierta en su asesora, porque bueno, pues como parte de la historia ya sabemos, ¿no? Un club tan chiquito pues corre el riesgo de ser cancelado, y eso es lo que efectivamente sucede por varias razones. Y bueno, pues Okumura tiene que hacer todo el esfuerzo para conseguir pues la aprobación de sus actividades por parte del consejo estudiantil, que es lo habitual, y además pues un profesor o una profesora que sea como la responsable de supervisar las actividades de dicho club, ¿no? En este caso pues la profesora en cuestión es Mayuri Hanyu, una profesora joven. Se nos dice que tiene 22 años de edad en este punto. Es recién graduada, digamos, ¿no? de la profesión, y está pues en su primer trabajo, por así decirlo, ¿no? Está recién llegada, digamos, a la preparatoria, donde ahora pues se ocupará de orientar y de educar a los estudiantes. Lo que es interesante aquí de Mayuri como personaje, pues, es que ella tiene pues un pasado, ¿no? Un pasado todavía bastante reciente, como una de las cosplayers top más, o sea, de las cosplayers más llamativas, más famosas dentro del medio, ¿no? Ella pues era famosa sobre todo por su era famosa por el personaje de Lostalot, que es un personaje muy sexual, muy pues sí, muy sensual, vamos, en todos los sentidos de la palabra. Pues es una súcubo, obviamente pues sumamente voluptuosa, que muestra, digamos, como su cuerpo de una manera muy muy abierta, ¿no? Y Mayuri amaba a ese personaje,
y en sus distintas representaciones, con sus distintos atuendos y demás, había alcanzado una fama enorme, ¿no? Se había convertido en una expresión muy recurrente, digamos, ¿no? En este medio de Japón, ¿no? Que es el de los 4 reyes celestiales. Bueno, en este caso eran las 4 reinas celestiales, las 4 cosplayers más famosas del medio. Esta expresión, por cierto, como dato curioso, viene del budismo, ¿no? Donde hay algunas deidades que son conocidas como los 4 reyes celestiales, ¿no? Shitenoji, digamos, que bueno, pues lo encontrarán obviamente si le dan una buscadita, pues en esta cuestión, ¿no? Y que bueno, pues se ha retomado muchas veces en distintas formas, ¿no? Los 4 reyes celestiales o las 4 reinas celestiales en anime y demás, muchas veces representan a los 4 principales generales, ¿no? De un líder, de un rey demonio, de alguna deidad, o de alguna pandilla, yo qué sé, ¿no? Se pueden utilizar como para distintos medios en ese sentido. Y bueno, aquí se usa, o aquí se ha usado, para representar, pues sí, ¿no? Como a las 4 cosplayers principales, ¿no? A las 4 cosplayers más famosas, de las cuales Mayuri formaba parte, ¿no? O sea, no era un título que de alguna manera se autopusieran, sino que es un título que se les confiere, o que el público en general les confiere, pues a partir de esto, ¿no? A partir de la fama, a partir de la autenticidad de su trabajo como cosplayers y demás, y que pues eso las lleva a tener una innumerable cantidad de fans, ¿no? Que siguen sus actividades, que siguen sus redes sociales y que están al pendiente de ellas en todos los lugares donde se vayan a presentar, en todos los lugares donde vayan a estar activas como tal, ¿no? Y bueno, la cosa con Mayuri es que pues ella es muy consciente de que por lo menos para ella, el mundo del cosplay es algo que tiene fecha de caducidad, que va a terminarse, que va a llegar a su final en algún momento, ¿no? Y que pues por ende ella pues tiene que darle un final en algún momento dado, ¿no? Y es un conflicto para ella. Lo interesante es que, pues digamos como de este lado, es que Mayuri y Ririsa tienen mucho en común, ¿no? El amor por un personaje en específico, la pasión por representarlo de una manera fiel, fidedigna y demás, auténtica. Y pues esto, ¿no? Eso es lo que eventualmente les lleva a ambas a ser famosas dentro de este medio. La cuestión es que Mayuri siempre tiene sobre su cabeza, ¿no? el saber, ¿no? Por un lado, que la actividad que ella realiza y que tanto le apasiona es una actividad que no es apreciada o respetada por pues la sociedad ya en pleno. Porque pues por mucho que ella tenga un título tan ostentoso como ser una de las 4 reinas celestiales, vamos, es un título que no significa nada, absolutamente nada, fuera de la comunidad de identidad o de la comunidad de fans que podemos designar como otaku aquí, ¿no? No tiene el menor significado fuera de ahí. Fuera de eso, ella pues es una chica regular de 20 y poquitos años, de 22 años, que está terminando su carrera, que está terminando de estudiar, vamos, ¿no? Y que tendrá que enfrentarse al mundo de los adultos, ¿no? Y que por ende ella no puede ya seguir formando parte de esto, que es lo que la lleva a abandonar el mundo del cosplay, pues así, ¿no? Sin decirle nada a nadie, ¿no? Obviamente durante la serie pues ella tiene también un proceso en el cual ella tiene que encontrar una forma de conciliar su nuevo rol como profesora, su nuevo rol como asesora de este club en particular, y obviamente esta pasión que no ha terminado de desaparecer por el cosplay, y que bueno, pues ella ahora tiene que encontrar una manera de reformularla, dado que pues ahora está ocupando una posición ciertamente diferente. Pero su rol o su papel dentro de esta historia es muy interesante precisamente porque ella es quien enfrenta de una manera más directa esta disyuntiva entre lo real y las exigencias de lo real, y esta identidad que puede ser sumamente disruptiva, ¿no? O sea, ella
representa pues algo que muchas comunidades identitarias enfrentan por distintos sentidos. Que a pesar de hacer algo que en realidad en términos objetivos no le hace daño a nadie y no representa ningún problema para nadie más, el simple hecho de ser una actividad no muy bien vista la convierte ya de por sí en disruptiva. Pero no por sí sola, no por sí misma. Lo que la hace disruptiva es la mirada de los otros, no la mirada de ella, no la actividad propia de ella misma. Entonces este enfrentamiento, vamos, y este compromiso al que ya de alguna forma tiene que llegar en un momento dado, es lo que pues muchas veces se enfrentan, ¿no? Y se representa de esta manera. De hecho, pues Mayuri tiene que hacer este trabajo de integrar de alguna manera las actividades de Ririsa de manera oficial dentro de la escuela, ¿no? Y es interesante que en su momento ella tiene que tener esta conversación con el director, ¿no? Para explicarle que pues es una actividad que a pesar de lo que pueda llegar a parecer, dado que el atuendo puede ser muy revelador o todas estas cosas, pues es una actividad que se hace con genuina pasión e interés y energía juvenil y tal, ¿no? Y el director de alguna manera le advierte esto, ¿no? Sin negarle eso, el director en ese sentido me cayó muy bien, ¿no? Que sin negar que esto es algo que de verdad pasa y que la pasión juvenil es algo muy contagioso, ¿no? Que un adulto sensible puede dejarse conducir y llevar, digamos, ¿no? Como por esta pasión como tal. También es deber de los adultos ser conscientes de todo lo que está ocurriendo alrededor. Que si bien no es culpa de quien está haciendo esta actividad en específico, ellos en ese punto están hablando de Ririsa como tal, sí tienen que ser conscientes de que a su alrededor puede haber personas maliciosas que al no entender lo que es el quid de la actividad del cosplay, al no entender de lo que se trata como tal, pueden reaccionar de una manera negativa, como muchas veces sucede. Quien no entiende lo que pasa con estas comunidades identitarias como tal, a menudo reacciona con lo que llamamos fobia, ¿no? Es decir, con una especie de miedo que en muchas ocasiones se transforma en violencia, simple y llanamente, ¿no? Y bueno, pues ese es un punto importante que es justamente a lo que Mayuri más le ha temido, ¿no? Y la principal razón por la cual ella terminó distanciándose de este medio para tratar de cambiar de una manera muy muy fundamental su imagen personal y su aproximación al mundo en ese sentido, ¿no? O sea, ella se sintió forzada, obligada a abandonar esto para poder integrarse a un mundo que ella intuía, sabía que la iba a rechazar si no lo hacía. Y ahora pues está en una cuestión muy interesante en la que tiene que encontrar la manera de mediar entre estos dos mundos aparentemente disruptivos y conflictivos, no por ella ya, sino por alguien más, que en este caso es Ririsa. Y bueno, la tercera representación, digamos, que la serie nos da hasta este punto es la de Nagomi, ¿no? Nagomi, que también es una de las reinas celestiales, ciertamente, ¿no? Y que ella habita en un terreno muy interesante que me gustaría mucho que la serie explore más adelante, porque esto me pareció fenomenal, pero no sé si lo vaya a hacer, así que ya si lo hace, ya lo platicaremos en otro momento. Pero Nagomi habita en una especie de paradoja curiosa entre rechazar lo real, pero al mismo tiempo haber alcanzado un estatus que vuelve muy real, por así decirlo, su actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ella cuando se nos presenta nos dice, ¿no? que ella realmente tiene un profundo rechazo por lo real. Es muy parecida a Okumura en ese sentido, ¿no? No quiere relacionarse con nadie que no sea su juzgando, ¿no? Un personaje que por lo que pude medio entender pertenece a una franquicia como de idols masculinos, me imagino que parecida a Utano Prince o Idolish 7 o alguna de estas, o algo parecido a ello. Y está enfocada, digamos, ¿no? O sea, su ingreso al mundo del cosplay
estuvo enfocado en convertirse en alguien digno de esa dimensión, vamos, en alguien digno de la segunda dimensión, por así decirlo, ¿no? Alguien que pudiera estar a la par pues de su husband, del personaje que ella ama. Es curioso porque si lo pensamos como igual, otra vez, desde fuera de la comunidad de fans, esto podemos pensar que ella sí, efectivamente, pues está jugando en un límite pues prácticamente psicótico, ¿no? Donde está rechazando la realidad porque quiere formar parte de un mundo de dos dimensiones en el que materialmente es imposible que lo haga, ¿no? Pero creo yo que algo que sucede ahí es que sí, ella opera en un límite que puede ser muy peligroso desde cierto punto de vista. Yo como psicólogo tal vez pensaría un poco que sí está caminando un poquito como sobre la línea de ese peligro, pero lo que me advierte que no está tanto en ese terreno es precisamente el nivel de realidad que le ha dado a esto. Y por nivel de realidad me refiero al hecho de que para ella el cosplay se ha convertido ya en un trabajo. Uh-huh. O sea, ella sí es una cosplayer profesional en el sentido en el que trabaja para una compañía que evidentemente lucra con la comunidad de fans, que busca obtener beneficios económicos a través de las actividades de la comunidad de fans, pero que al mismo tiempo tiene que entender perfectamente esa comunidad de fans e integrarse de una forma natural a ella. Ajá. Y pues una cosplayer como Nagomi pues funciona muy bien en ese sentido, ¿no? O sea, es perfecta, digamos, ¿no? Como para esto. Porque es alguien que entiende muy bien esta predisposición a la fantasía que podemos tener los otaku, ¿no? Comprende perfectamente esto, pero comprende perfectamente el mundo, digamos, en el que está involucrada en ese sentido. Se siente o se ha sentido que forma parte de la comunidad en todos los sentidos, pues ella me parece muy interesante cómo en un momento dado pareciera que partía de un lugar en el que ella amaba a todos los cosplayers por igual, porque sentía que eran como sus colegas, sus compañeros, gente que así como ella anhelaba integrarse a este mundo bidimensional, ¿no? Y que pues entendían o podían entender perfectamente sus intenciones, sus intereses, sus anhelos, sus deseos, todo lo que ella de alguna manera vivía por sí sola, ¿no? Todo el esfuerzo incluso que ella había hecho para ser digna de esta segunda dimensión como tal, ¿no? En cuanto a embellecerse como tal a sí misma para poder formar parte de este mundo idealizado, vamos, ¿no? Que les digo, esto me parece que es como muy interesante. Sin llegar a patologizarlo, a psicopatologizarlo para ponerlo más precisamente, me parece muy interesante cómo esa predisposición hacia la fantasía se va expresando mucho en Nagomi. Pero además, decía yo, ¿no? Ella lo lleva a un punto tal en el cual pues es, pues sí, por así decirlo, cooptada por esta institución, vamos, por estas compañías que le dan una realidad pues muy grande, ¿no? Digamos a su práctica, a su expresión. Llega el punto en el que ella ya no hace cosplay únicamente porque ella ame a los personajes, ¿no? Y porque ame la representación de dichos personajes, sino que más bien los hace o termina haciéndolos en un momento dado porque tiene que hacerlos, ¿no? Y a veces, como sucede con el personaje que representa durante esta primera mitad de la serie, no recuerdo el nombre del personaje ahora, la verdad, es un personaje nuevo, un personaje que están tratando de promover, que están tratando de hacer famoso, vamos, para el que están tratando de atraer al público. De tal manera que ella no tiene un conocimiento previo, así como Ririsa, que de alguna manera encarna un personaje que existe en una dimensión y que tiene una narrativa detrás, una larga historia, que tiene un desarrollo por sí mismo y que todo esto se representa, como decíamos hace rato, tanto a través del vestuario como a través de las poses y las expresiones. En el caso del personaje de Nagomi no hay nada de eso, ¿no? Porque es un personaje que recién está debutando, por así decirlo, en el mundo como tal, recién está ante la vista de todos, y entonces lo que ella hace, ella lo dice muy claramente, puede efectivamente formar parte del personaje. Es una cosa que va en el sentido contrario, ¿no?
no es ella representando al personaje, sino es ella encarnando, o más bien dándole materialidad a un personaje que todavía no termina de existir y que su actividad básicamente está empezando de alguna manera a darle forma, o puede contribuir a darle forma. Una pose que ella haga que se vuelva muy famosa, que se vuelva muy recurrente y muy repetitiva en el fandom como tal, puede llegar a formar parte del canon bidimensional, entendido en esos sentidos, ¿no? A través de una ilustración oficial, a través de un sticker, a través de a través del propio juego, del propio anime, del propio manga, de donde pueda llegar a ser representado este personaje. Y en fin, ¿no? O sea, y ella también, Nagomi, a final de cuentas, es consciente de ello, ¿no? Su conflicto con Irisa un poco va pues de la mano del sentido que ella tiene de que probablemente ha traicionado estos orígenes en sí mismos, ¿no? Que ella de alguna manera trascendió esa parte, lo materializó o lo volvió demasiado real, vamos, ¿no? Alejándose así quizá de esta idealización de lo bidimensional, lo volvió algo completamente real. Y con ello opera en un nivel de traición como tal, ¿no? Un nivel de traición en el que ella incluso siente, y porque se lo han hecho sentir, que se ha convertido en alguien que ya no es auténtico, pues, ¿no? Que al haberse profesionalizado, vamos, ha dejado de ser una fan más, ¿no? Y con ello pierde la autenticidad que es esencial, al menos desde el punto de vista de algunas personas, para poder formar parte de esta comunidad, ¿no? La comunidad como tal requiere y esto es algo que además notamos mucho, ¿no? La comunidad requiere que quienes formemos parte de ella seamos auténticos en esta integración como tal, ¿no? Percibimos y nos damos cuenta perfectamente de cuando algo se quiere forzar y que viniendo de fuera. El ejemplo más reciente que ubico claramente es, por ejemplo, este anuncio de integrar a J Balvin al doblaje de Solo Leveling, ¿no? ¿Por qué? No porque tenga nada de malo que alguien famoso le dé voz a un personaje, ni mucho menos, ¿no? Eso en sí no tiene nada de malo. Creo que justamente es la percepción de inautenticidad que tiene esta integración lo que hace que se le rechace, porque pues hasta ahora nunca se ha sabido, o no se había sabido nunca, que a J Balvin le gustara el anime, por ejemplo, ¿no? O que tuviera algún tipo de interés en el anime. Cosa que a lo mejor otras personas sí, ¿no? O sea, yo estoy casi seguro que si a Henry Cavill, por ejemplo, le invitaran a hacer doblaje de algún personaje de anime, no sería tan mal visto. ¿Por qué? Pues porque él muchas veces ha hecho públicas sus aficiones en ese sentido, ¿no? Ha hecho público que es gran aficionado, tal vez no del anime en sí, pero sí de distintas, pues que forma parte, vamos, no solo que es aficionado, que forma parte de distintas comunidades de fans que están interrelacionadas con esto. Que no es simplemente un actor, no es simplemente un profesional de ello, sino que es alguien que se interesa por ese medio, que lo conoce y que eso lo vuelve una personalidad un tanto más auténtica en ese sentido, ¿no? Y curiosamente aquí la autenticidad tiene que ver mucho con esta predisposición hacia la fantasía, con este goce de lo fantástico que comparten básicamente aquí todos los personajes. Entonces, bueno, pues como pueden ver, la serie dentro de su narrativa, que es muy sencilla, pero me parece a mí que muy bien pensada, logra representar todos estos dilemas en relativamente poco tiempo, que tienen que ver con una expresión muy particular que de nueva cuenta, ¿no? A nosotros como personas que vemos esta serie o que leen el manga, como sea, esto nos conecta porque es por un lado por nuestra disposición a la fantasía en ese sentido, pero por el otro porque el cosplay, sus vicisitudes y todo lo demás que vemos representado ahí es algo que conocemos de una manera u otra de nuestra realidad, y de una realidad que forma parte íntima de la comunidad de fans, de la comunidad otaku, de la que formamos parte. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles. En algún momento del día lo encontrarán siempre disponible a través de las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Podcasts y demás, pero también en muchas otras para su deleite, goce y conveniencia.
No olviden que además pues tenemos más contenido para ustedes. Tenemos pues obviamente las noticias y demás y más contenido relevante en nuestras redes sociales, @TadaimaMX en Twitter y en TikTok, Tadaima.mx en Instagram, Retorno Anime en Facebook. Y pues no se olviden que también tenemos con todo el equipo de Tadaima el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch, donde también nos encontrarán como Tadaima MX. Las noticias y todos los detalles relevantes los van a encontrar por supuesto en nuestro sitio web tadaima.com.mx, donde pues sí, todo lo que quieran saber sobre las series que vienen, sobre todos estos detallitos los van a encontrar ahí puntualmente redactados y exhibidos. Tenemos pues obviamente como parte de nuestros esfuerzos por contribuir con esta comunidad que amamos tanto, pues tenemos también obviamente eventos y cosas que ya se han anunciado. Recuerden que pues viene el Pegasus Fantasy Grand Finale a finales del mes de marzo. Viene el concierto de Lisa en junio próximo, para lo cual pues los boletos pues en realidad ya deben de estar a la venta para el momento de la publicación de este podcast. Bueno, en preventa al menos. Así que pues ahí ustedes muy al pendientes. Y pues tenemos también películas y demás. Tenemos La Maldición de Sayuri, que se estrenará el próximo 27 de febrero en salas de Cinépolis. Y en marzo, todavía sin fecha específica, pero en marzo, el preestreno de Mobile Suit Gundam G-Quax, también en salas de Cinépolis. Así que estén todos al pendiente de las redes sociales para enterarse de todos los detalles de estos eventos próximos que estarán disponibles para todos ustedes. No me queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus likes, sus compartidos, sus ya saben, sus retweets, sus shares, todo lo que puedan ustedes hacer para que este podcast llegue a más público, y agradecerles como siempre pues sus escuchas, sus preferencias, sus comentarios, todo. Y pues no queda más que desearles que pasen buenas noches, buenas tardes o buenos días.